Moy para todos. Soy doctor en psicología de la Universidad de Texas en Austin y tengo más de 2 décadas estudiando temas que tienen que ver con la psicología del conflicto y cómo resolverlo. Soy autor del libro Psicología del conflicto israelí-palestino, editado por Greenwood Prager, y del libro Resolviendo el conflicto israelí-palestino, editado por Cambria Press, así como por de muchos otros artículos e investigaciones sobre el tema. Y pues espero que la presentación de hoy, bajo el contexto que tenemos en esta terrible guerra entre Israel y Hamás, pues sea útil a todos para poder entender un poquito más el porqué del contexto y cuáles son los puntos importantes y coyunturales. Y pues iniciemos esta plática del día de hoy. Y para iniciar la plática, a mí me gusta empezar siempre con una pequeña pregunta que ahorita se las voy a poner en forma de cuestionario, que dice así: el conflicto militar de Sudán del Sur comenzó el 14 de diciembre del 2013, cuando una facción del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán intentó efectuar un golpe de Estado en Sudán del Sur en contra del presidente del país, Salva Kiir. Hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 15,000 personas, la gran mayoría civiles inocentes. Y la pregunta que les quiero hacer a todos y que pueden contestar en sus pantallas es: ¿quién creen que es mayoritariamente culpable por el conflicto? ¿Los rebeldes del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, el presidente Salva Kiir, o no tengo información para poder contestar de forma informada? Entonces les voy a pedir a los que están conectados pues que contesten a la pregunta. Vamos a ver rápidamente cuáles son los resultados. ¿Quiénes son culpables del conflicto de Sudán del Sur? ¿Los rebeldes del Ejército de Liberación, el presidente Salva Kiir, o no tengo información? Tenemos solamente un voto. Si quieren más personas votar sobre la encuesta. Bueno, pues tuvimos solo una persona que votó, pero que puso no tengo información. Pues esa es la respuesta que en general recibimos, excepto personas que son internacionalistas o que son de la zona de África, de alrededor del Sudán, y que tienen un poquito más de entendimiento. La mayor parte de las personas ponen no tengo suficiente conocimiento para formar una opinión informada. Y pues es correcto, porque en realidad sabemos poco del conflicto de Sudán del Sur. Y me van a decir qué tiene esto que ver con el conflicto de Israel y los palestinos y lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y pues lo que tiene que ver es precisamente que la mayor parte de nosotros no tenemos información para formar una opinión informada sobre lo que sucede, y sin embargo es uno de los conflictos en los que más gente tiene una opinión y se involucra, a pesar de que tenemos poca información. Para poder responder de manera inteligente sobre lo que sucede en el Medio Oriente, es fundamental poder contestar a varias preguntas básicas. Y muchas de estas preguntas básicas, aquí tengo 10 de ellas, aunque hay otro, y en general es importante, si no pueden contestar 7 o 8 de estas, pues es muy importante informarse y saber más y aprender más sobre el conflicto antes de poder tener una información. Y algunas de estas preguntas son: ¿cuándo inicia el conflicto entre judíos y palestinos? ¿Quién fue el primer fundador del nacionalismo palestino? ¿En cuántas ocasiones ha sido el territorio de Palestina, Israel, un Estado independiente soberano? ¿Por qué surge el movimiento sionista? ¿Cuál es el primer acuerdo de paz que se firma entre judíos y árabes? ¿Qué son la Declaración Balfour, el Acuerdo de San Remo, las cartas McMahon-Hussein y el Acuerdo Sykes-Picot? ¿Cuál es y cuándo se aprueba la resolución de partición de Palestina? ¿Por qué salen los árabes de Israel en 1948? ¿Cuándo y por qué razón se funda la OLP? ¿Y cuántos muertos ha habido como resultado del conflicto desde 1948? Estas son solo algunas de las preguntas básicas, pero otra vez son preguntas que tenemos que poder contestar si queremos tener una opinión informada
de qué es lo que sucede con el conflicto israelí-palestino. Vamos a empezar un poquito platicando de la zona. Esto es lo que es Israel, Palestina, todo lo que está en amarillo claro es lo que se considera la zona de Israel dentro de las fronteras reconocidas. Lo que está en naranja son los territorios palestinos ocupados, Cisjordania y Gaza, y esta línea que tenemos aquí, que es lo que se conoce como la línea verde, que son las líneas de armisticio de 1947 y que son las fronteras internacionalmente reconocidas con Israel. Para tener un poco más de perspectiva dentro de Medio Oriente, es esta zona naranja que tenemos aquí chiquita en medio, que podemos ver que es un país muy pequeño en una zona una zona de Medio Oriente, de países árabes muy, muy grande, con muchos países árabes de gran tamaño que la rodean. Es una zona pequeña que, sin embargo, atrae muchísimo interés, muchísimos medios, muchísimas opiniones, a pesar de ser una zona realmente tan pequeña. Sin embargo, Israel siempre fue la zona de Canaán, Israel, Palestina, Judea, siempre han sido una zona muy estratégica porque está justo en el paso que conecta África con Asia y el camino también hacia Europa. Entonces está en una zona estratégica muy importante y por eso ha sido una zona tan importante a pesar de ser tan pequeña durante las centurias. Y para tener un poquito más de perspectiva, esta es la comparación de tamaño entre lo que es México e Israel. Israel tiene alrededor de 20,000 kilómetros cuadrados, México tiene alrededor de 2 millones. Entonces, Israel es más o menos el 1% del tamaño de México, más pequeño que el estado de Colima. Entonces, nos damos una idea de la perspectiva de lo pequeño que es Israel comparado con el resto comparado con el resto del Medio Oriente y comparado con muchos otros países del mundo. Israel es un estado democrático creado en 1948 y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 47. Es la tierra ancestral y el origen del pueblo judío, que fueron exiliados en el siglo I de la era común por el Imperio Romano. Y tiene pobladores judíos, que son alrededor del 74% de los pobladores, árabes, que son alrededor del 21%, y otros que son alrededor del 4%. Todos estos ciudadanos tienen derecho a voto, pueden ser electos, pueden formar parte del gobierno, pueden formar parte de la Suprema Corte y demás dentro de Israel, de Israel propio, o sea, Israel lo que es el Israel dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Los ciudadanos árabes tienen tienen plenos derechos, ciudadanos árabes palestinos, y tienen la posibilidad de votar y ser votados y de vivir en cualquier parte, de comprar casas, de tener trabajo y libertad de expresión, dentro de las fronteras reconocidas. Los territorios ocupados es otro tema y ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos y qué es lo que sucede en los territorios ocupados, pero dentro de Israel proper hay una democracia liberal en la que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Palestina y los palestinos. Después del exilio judío en el 134 después de la era común, los romanos nombraron la zona de Judea como Filistea, lo cual era una táctica romana para desarraigar a la población. Los judíos, que por eso venían de la zona de Judea, fueron exiliados por los romanos porque intentaron hacer una rebelión en contra del Imperio Romano y del dominio romano. Como castigo por haber llevado a cabo esa rebelión, los judíos fueron expulsados y emigraron hacia otras partes del Medio Oriente, del norte de África y de Europa, y los romanos cambiaron el nombre a lo que se llamaba Siria Palestina o Filistea o Filistín en árabe, lo cual conocemos nosotros como Palestina.
Por más de 2000 años, Palestina no fue a partir de ese momento un territorio independiente, y ahorita vamos a ver un poquito la línea de tiempo de quienes estuvieron en ese territorio de Palestina durante todos esos años. Y los árabes que vivían en la provincia de Palestina no se empezaron a considerar a sí mismos palestinos con una identidad nacional, sino hasta alrededor de 1930, finales de los años 20, principios de los años 30, y vamos a hablar de cómo surge esta identidad nacional y se empiezan ver a sí mismos como un pueblo, como tal. Eh, el control de Palestina a través de los siglos, desde el año 2000, antes de la era común, hasta el año 2000 de nuestra era, lo que nosotros podemos ver es que la zona de Palestina ha sido controlada por cerca de 30 diferentes grupos, reinos y culturas en los que han sido, empezando por lo que se llama los proto-cananitas alrededor entre el año 2000 y 1500, que eran muchas tribus de diferentes grupos, diferentes culturas que vivían en la zona, pero que todos tenían en común que eran precisamente proto-cananitas. Después fue conquistada por el imperio egipcio, que tuvo control por cerca de 400 años, entre el año 1500 y el año 1100 antes de la era común. Después los jebusitas, y después entre el año 1000 y el año 600 de antes de la era común fue el reinado de Judea, de Israel y Judea, o la casa de David. Solo durante estos 400 años fue Israel una zona judía independiente. Después de esta zona, la conquistaron los neoasirios, y después los babilonios, después los persas, los macedonios, que conocemos muchos de hecho, los seleucidas, que los conocemos mucho como los griegos, pero en realidad eran los macedonios. Y después, otra vez, por alrededor de 75 años, hubo el segundo reino de Judea, que fue la dinastía Hasmonea. Los que conocen la famosa historia de los macabeos, que justo el día de hoy inicia la celebración judía de Hanukkah, que recuerda y que celebra la independencia, pues, del segundo reino judío en Israel, en la tierra de Israel, que fue precisamente esta dinastía de 75 años de los Hasmoneos, alrededor entre el año 200 y el año 100 antes de la era común. Después de eso fueron conquistados por los romanos expulsan a los judíos, y alrededor del año 400 llega el imperio bizantino, lo que era el imperio romano de Constantinopla. Cuando está en azul son los que tienen controles, son judíos, en amarillo son culturas antiguas que no existen, en rojo son los cristianos, y en verde son los musulmanes. Ah, hubo un pequeño periodo de los persas, y luego hubo varios reinos musulmanes, las cruzadas entre el año 1000 y el año 1200 más o menos, que estuvieron acá. Luego otra vez fue conquistado por los ayúbidas, los mamelucos, y después el imperio otomano, que lo controló también por cerca de 400 años, por el Imperio Británico, que lo controló desde 1919 y hasta 1948, después Israel y Jordania, y después Israel hasta hoy en día. Y las únicas ocasiones en todo este viaje de 4000 años que la tierra de Israel, Palestina, ha sido un estado independiente o un reino independiente que ha tenido autodeterminación, ha sido en estos 4 periodos. Durante el periodo proto-cananita, cuando eran varias tribus que controlaban y que no eran parte de un gran imperio, y después durante los 2 reinados judíos, y ahora en la independencia de Israel. Entonces es un tema muy importante, que los únicos momentos en los que Israel realmente ha tenido independencia, ha tenido autodeterminación, ha sido precisamente cuando los judíos han sido la fuerza dominante en ese pequeño pedazo de tierra en Medio Oriente.
Los judíos vivieron en el exilio durante muchos siglos, desde el siglo II y hasta el siglo XIX. Pero en el siglo XIX empieza a surgir un movimiento que se llama el movimiento sionista. ¿Por qué surge el movimiento sionista? Surge por un tema por un tema muy importante, que son los nacionalismos europeos. Después de la Revolución Francesa, empieza a surgir un movimiento en Europa durante el siglo XIX, de crear estos estados-naciones que antes no existían. Antes existían reinos, y estos diferentes reinos conquistaban zonas, pero no había ciudadanos como tal. La Revolución Francesa en Europa es un parteaguas, en el sentido que empieza a crear esta noción de repúblicas, de estados nacionales, en los que empieza a haber ciudadanos que son parte de este país, y que tienen derechos, y que tienen democracia, y que tienen voz, y eso empieza a fortalecerse durante el siglo XIX. Los judíos, que independientemente de si vivían en Rusia, en Polonia, en Alemania, en Francia o en España, nunca fueron considerados polacos, rusos, franceses o españoles, sino que eran considerados como extranjeros viviendo en la tierra. Empiezan a preguntarse a sí mismos: ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener una vida plena como ciudadanos de un estado, cuando nunca hemos sido considerados parte de esa nación? Entonces era complicado tener los estados nacionales. Adicionalmente, en Europa existía mucho antisemitismo. El antisemitismo existía en Europa desde el siglo III, en la época del Papa Justiniano, que se hizo una encíclica que culpaba a los judíos por deicidio, por haber matado a Jesús. El antisemitismo era una política del Vaticano y de los estados cristianos, después de los estados católicos. Y entonces el antisemitismo estaba muy arraigado en Europa por esta encíclica cristiana, por esta encíclica católica, que condenaba a los judíos, y se les veía siempre como culpables de haber matado a Jesús, y por lo tanto que tenían que pagar, y por lo tanto que tenían que sufrir por pagar por haber cometido el delito de deicidio. Eh, este antisemitismo tenía momentos más álgidos, y uno de esos fue precisamente hacia finales del siglo XIX, en donde hubo pogroms, estas matanzas espontáneas que llegaban jinetes cabalgando, mataban, violaban personas civiles inocentes de manera total y indiscriminada. Y en la segunda mitad del siglo XIX, estos pogroms en Rusia y en Ucrania matan a más de 100,000 judíos, que en ese momento son simplemente masacrados, que llegaban a sus pueblos y los masacraban. Y eso, conjuntado con esta visión de estos nuevos nacionalismos europeos del siglo XIX, la Ilustración, la enciclopedia, todo este tipo de movimientos, empieza a crear esta inquietud entre los judíos de: nosotros también tenemos el derecho a la autodeterminación, a la determinación, como un pueblo que nunca ha sido aceptado y nunca ha sido parte de las diferentes naciones en Europa. Los judíos se organizan bajo el liderazgo de una figura muy importante, que fue Teodoro Herzl. Crean una organización que se llama la Organización Sionista Mundial, y un fondo nacional, que es el Fondo Nacional Judío, para la compra de tierras en Palestina, que era la tierra ancestral del pueblo judío, y donde deciden que ahí es el lugar donde se debe de hacer este Estado judío. Ahora, ustedes dirán, y con toda razón, pero tenían muchos siglos de no vivir ahí, y había otras personas que ya estaban viviendo ahí. ¿Qué no eran los judíos conscientes de que vivían ahora árabes en esa zona, que era la tierra de Israel ancestral, pero que ahora era Palestina, y que ahora vivían árabes? Y la visión que tenía era una visión muy vaga sobre qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento en Palestina. Para los europeos, Palestina era una zona esencialmente
vacía, que tenía muy pocos habitantes. De hecho, a final del siglo XIX, había, según los censos del Imperio Otomano, alrededor de 300,000 palestinos que vivían en toda la zona, o sea, 300,000 árabes que vivían en Palestina, que realmente hacía verse que era un espacio sumamente vacío. De hecho, tenemos, por ejemplo, este testimonio de alguien muy conocido que no era judío, que no era prosemita, que no necesariamente tenía ningún interés. Mark Twain, el famoso escritor que escribió Huckleberry Finn, un yankee en la corte del rey Arturo, muchos otros libros e historias, que viajó por Palestina en aquella época y que su descripción fue la siguiente, y la pueden todos ver en su libro de Innocent Spot, en las páginas 371, 362, sí, Emilio dice vacío, pero estratégico, y es correcto, era muy, muy estratégico, pero en aquel momento no había mucho interés todavía por el área de Palestina, aunque sí estaba todo dominado por el Imperio Otomano, y los otomanos pues sí le daban mucha importancia. Decía, un país desolado cuyo suelo es suficientemente rico, pero está plagado de hierba mala, una expansión silente, melancólica. Nunca vimos un solo ser humano en toda la ruta y apenas un árbol o arbusto. Inclusive el árbol de oliva y el cactus, esos amigos del suelo inerte, han prácticamente abandonado este país. Entonces, la visión de la mayor parte de los judíos, del naciente movimiento sionista en Europa, que veían estas descripciones de europeos, y no es la única, hay decenas de descripciones de europeos que viajan por la zona y que dicen este lugar está vacío. Y surge la frase dentro del movimiento sionista, un país sin pueblo para un pueblo sin país. O sea, la visión está esencialmente vacío, hay un pequeño número de árabes y los vamos a integrar a que vivan por nosotros, y, más importante, van a estar agradecidos porque les vamos a traer la modernidad y la tecnología europea. Eso sí era un tema muy eurocentrista, el pensar que iban a estar agradecidos porque les íbamos a llevar esta modernidad, esta tecnología, esta cultura europea que consideraban superior a cualquier otra cultura del mundo, pero siempre con esta visión más o menos de naivete, de inocencia, pues de simplemente ser ilusos de que realmente estaba vacío. Emilio pregunta si en Argentina se había considerado, de hecho hubo varias opciones, sí, en Argentina de hecho hasta hoy en día existe un pueblo que se llama Moisésville, que fue fundado por un noble europeo que se llama Moisés Montefiori, que puso dinero porque lo consideraron no el movimiento sionista organizado como tal, el movimiento sionista de Teodoro Herzl, pero precisamente ante los ataques y el antisemitismo que había en Europa, hubo filántropos judíos europeos que dijeron necesitan salir los judíos de Europa, y Moisés Montefiori fue uno de ellos que compró terrenos en el sur de Argentina y fundó Moisésville, en donde llegaron un número de unas decenas de miles de judíos que emigraron de Europa hacia Argentina, pero no fue nunca considerado seriamente por el movimiento sionista como tal. De hecho, los ingleses le ofrecen al movimiento sionista Teodoro Herzl Uganda como opción para el país, y el movimiento sionista lo rechaza total y completamente. Dice, no tenemos nada que ver con Uganda, que tenemos que ir a hacer ahí, lo que nosotros queremos es regresar a Palestina. Y ese era, digamos, el motivador, el gran motivador del movimiento sionista como tal. Ahora, pero tenía el movimiento sionista derecho de pensar en, bueno, podemos regresar a tener autodeterminación en Palestina. Y aquí tenemos un tema que es muy complejo. En en principios del siglo XX, Palestina era una provincia del Imperio Otomano y estaba controlada por el Imperio Otomano. De hecho, muchos de los dueños de la tierra vivían en aquella época en Turquía, no en Palestina. Y las compras de la tierra, aunque eran legales,
pues eran terrenos en los que los otomanos que eran dueños o que vivían en Siria y eran dueños, pues muchas veces rentaban o recibían, era un modelo más o menos feudal. Entonces, aunque las compras eran compras legales, pues sí desplazaban a personas que habían rentado por decenas o por cientos de años esas tierras. Ahora, hay otro problema más complejo. Durante la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses estaban luchando en contra del Imperio Otomano, que estaba aliado en aquel momento con el Kaiser en Alemania, buscando aliarse con la población árabe, a Sir Henry McMahon, que era el alto comisionado británico en Egipto, se acerca a Ali Ben Hussein, que era el jerife de la Meca. O sea, estaba en Arabia Saudita, pero era considerado el jerife de la Meca, aunque era un puesto bastante, digamos que bastante simbólico más que otra cosa. Pero McMahon le escribe una serie de cartas entre 1915 y 1916. Y en esas cartas le dice lo siguiente. Esto es en inglés y me van a disculpar mi acento británico. Pero dice así, subject to the above modifications, o sea, de acuerdo a las siguientes modificaciones, la Gran Bretaña está preparada a reconocer y apoyar la independencia de los árabes en todas las regiones dentro de los límites demandados por el jerife de la Meca, que incluía, por supuesto, Palestina. O sea, el alto comisionado británico en Egipto le hace una promesa a Ali Ben Hussein de que toda esa zona va a ser una zona árabe independiente. Estamos hablando 1915, 1916, en medio de la Primera Guerra Mundial, buscando el apoyo de los árabes en contra del imperio otomano. Pero, ¿qué sucede? Que los británicos, como galán de pueblo, le están prometiendo todo a todo mundo. Y en 1917, Sir Arthur Balfour, que era el secretario de Relaciones Exteriores británicos, escribe una declaración que lleva al Parlamento británico, que se conoce como la Declaración Balfour, ofreciendo la creación de un hogar nacional judío en Palestina si ellos ganan la guerra y toman control sobre ese territorio. O sea, los británicos les están prometiendo tanto a los árabes como a los judíos que van a poder tener independencia en ese pequeño terreno del Medio Oriente. Y la Declaración Balfour, que es otro documento que se puede verificar, dice: His Majesty's government view with favor, el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional por el pueblo judío y desea utilizar sus mejores prácticas para facilitar el logro de este objetivo. O sea, los británicos, para recibir apoyo de los judíos en Europa, de los banqueros judíos en Europa, y para recibir apoyo de la población árabe en Medio Oriente en contra de sus enemigos, los otomanos y los alemanes, durante la Primera Guerra Mundial, le prometen a ambos la misma, el mismo pedazo de tierra. Al final de cuentas, en realidad no cumplen a ninguno de los dos al 100% y tratan de buscar la manera, pues, de tener a todo el mundo contento, lo cual ciertamente fracasa. Esta declaración Balfour es después ratificada cuando termina la Primera Guerra Mundial, se crea la Liga de las Naciones, el acuerdo Balfour es ratificado en lo que se llama los acuerdos de San Remo. Hay una reunión de la Liga de las Naciones en San Remo en donde formalmente se le da a la Gran Bretaña el mandato sobre Palestina, y en esa reunión de San Remo se ratifica la declaración Balfour.
Eh, en esos momentos, cuando el movimiento sionista y su presidente, que era Chaim Weizmann, ven de que empieza a haber movimiento y acercamiento hacia este objetivo, hacia esta meta de tener un estado judío. Chaim Weizmann se acerca a Faisal bin Hussein, que los británicos habían designado como emir del Reino Árabe de Siria y Palestina. O sea, era una designación por parte de los británicos que le dijeron a bin Hussein: tú vas a ser tú vas a ser el emir del Reino Árabe de Siria y Palestina. Y buscando la legitimidad, Chaim Weizmann se acerca a Faisal bin Hussein y firman lo que se conoce como el acuerdo Weizmann-Hussein, que dice esencialmente que los judíos y los árabes que viven en la zona tienen que vivir en paz y van a trabajar en colaboración con el ideal de autodeterminación y nacionalismo como punto principal. O sea, el líder del movimiento sionista se hace un esfuerzo y se acerca a quien los británicos habían designado como emir en esa zona, para tratar de legitimar el establecimiento de un estado judío en la zona de Palestina. Desafortunadamente, un par de años después, Faisal bin Hussein, los británicos lo nombran emir de Irak. Ellos originalmente ni siquiera eran de la zona y lo mandan a Irak y le dan el reino de Irak, deja de ser el emir de Siria y Palestina, y vamos a hablar en un segundo sobre los acuerdos Sykes-Picot, pero como parte de los acuerdos Sykes-Picot hacen todo un movimiento de fichas y un rompecabezas en la zona de Medio Oriente, y este acuerdo que se había firmado pues pasa a ser total y completamente nulo y válido, entonces, inválido. Entonces, pero es un intento por parte del movimiento sionista de tener un acuerdo, de buen acuerdo, poder llegar a un entendimiento con los árabes que vivían en aquel momento en Palestina. Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, un general inglés que se llamaba Sykes y un diplomático francés que se llamaba Picot se sientan en una mesa y dicen: cuando conquistemos todo esto, lo vamos a dividir de la siguiente manera, y lo dividen en pedazos de manera total y completamente arbitraria, y crean una zona de influencia francesa. Líbano y Siria van a ser parte de esa zona, y una zona de influencia inglesa, Jordania, Irak y después Arabia Saudita, vuelven a ser también pasan a ser parte de esa zona de influencia inglesa. Los franceses después crean también artificialmente los países de Siria y de Líbano, que eran también provincias otomanas. Los ingleses crean los países de Jordania, de Arabia Saudita, que es muy interesante, porque Arabia Saudita no se llamaba Arabia Saudita. Había dos grandes familias que peleaban por control de la zona: la familia Saud y la familia Hashemi. La familia Saud termina ganando esta pugna entre clanes para convertirse en los gobernantes de Arabia, y por lo tanto se convierte en Arabia Saudita. Y la familia Hashemi, que también son de Arabia, los ingleses lo que dicen es: no te preocupes, te vamos a dar tu propio reino. Los mandan hacia Jordania y lo que crean es el reino Hashemita de la Transjordania, Hashemita, porque era parte de la familia Hashemi, que no son originalmente de la zona y tienen problemas hasta hoy en día. Tienen la familia real jordana tiene problemas de que no los consideran autóctonos de la zona como tal. Y la parte de Palestina queda como un mandato británico, y la parte del Líbano como un mandato francés. Y esto es ratificado por la Liga de las Naciones. ¿Cómo surge
el nacionalismo palestino. Hasta ese momento, hasta finales de la Primera Guerra Mundial, los palestinos, o sea, los árabes que vivían en Palestina, no se ven a sí mismos como una nación, se ven como parte de diferentes clanes, diferentes tribus a las que pertenecen, pero no existe todavía una conciencia nacional, una visión de Palestina como Estado-nación. Uno de los primeros, de los primeros líderes de este nacionalismo palestino es Haj Amin al-Husseini. Haj Amin al-Husseini, que después es el gran mufti de Jerusalén, es de los primeros que empieza a pensar en, bueno, estamos viendo surgir todos estos países que antes no existían. Siria, antes no había sirios, de pronto hay Siria y existen los sirios, Líbano, antes no existían libaneses, ahora hay libaneses, jordanos o transjordanos, antes no existían. ¿Qué pasa con los árabes que vivimos en Palestina? Nosotros también tenemos, y tenemos la legitimidad de que esta zona se le ofreció por los ingleses a los árabes para que tengan un estado independiente, y empiezan a pedir y empiezan a crear un movimiento que exige el... la independencia de los árabes palestinos, y empieza a surgir esta conciencia nacional como un pueblo palestino que antes no existía. Haj Amin al-Husseini se va a convertir en una figura fundamental durante estos años y hasta la independencia de Israel, liderando el reclamo palestino de independencia en la zona del mandato de la Palestina británica. Otro de los grandes líderes que impulsan el nacionalismo palestino es Izzadin al-Qassam. Los famosos cohetes Qassam que lanzan los palestinos están precisamente nombrados a nombre de Izzadin al-Qassam, que también organiza un movimiento que se llama Al-Kaf al-Aswad, que impulsa la independencia palestina en los primeros años 30 y que después es fundamental en la revuelta árabe, en donde los árabes toman las armas y empiezan a atacar a británicos y a judíos en Palestina. Entonces, estas dos figuras, Haj Amin al-Husseini y Izzadin al-Qassam, son las figuras principales que inician este reclamo palestino por la independencia y que lanzan el movimiento nacional palestino, y donde empieza a haber esta conciencia nacional. Vuelvo a recalcar, antes de los años 20 no había ninguna conciencia nacional, no había jordanos, no había iraquíes, no había sirios. Es solo después de que los británicos empiezan a crear todos estos países que empiezan a surgir estas conciencias nacionales, estos nacionalismos en Medio Oriente, que empiezan a formarse y empiezan a tener cohesión entre los diferentes grupos, los diferentes países que se están formando. Entre 1936 y 1939 surge la Gran Revuelta Árabe, con la emergencia de todas estas naciones árabes, pero al mismo tiempo el crecimiento del movimiento sionista como resultado de la elección de Hitler y el partido nazi en Alemania. Muchos europeos dicen, nos tenemos que ir de aquí, y empiezan a emigrar a Palestina. Empieza a crecer de manera significativa la población judía en Palestina. Los árabes que están empezando con estos movimientos nacionalistas lo ven como una amenaza, como algo que va a impedir que ellos puedan también tener sus aspiraciones legítimas de tener independencia en Palestina. Y entonces hay una gran revuelta en que empiezan a atacar a judíos y a británicos. Los británicos, tratando de frenar estas revueltas y de pacificar a la población árabe, prometen que van a crear una serie de regulaciones que se llaman los libros blancos, y a través de esas regulaciones limitan la inmigración de judíos de Europa, justo cuando está empezando la persecución nazi. Así que los judíos se ven impedidos en ese momento de entrar a Palestina, lo cual hasta cierto punto calma a la población palestina, pero no logra calmarla
al 100%, ya que hay un número importante de judíos. También muchos judíos empiezan a emigrar ilegalmente, llegando en secreto a Palestina, y entonces la población judía en Palestina sigue creciendo durante este periodo eh, pre-Segunda Guerra Mundial. Inicia la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, como todos saben, hay 6 millones de judíos que mueren en el Holocausto, que son perseguidos por los nazis, no tienen a dónde ir, un número muy pequeño logra escapar a América, Palestina, de diferentes lugares de Europa en donde no llegaban todavía los nazis, hacia Rusia, hacia Inglaterra, un número muy, muy, muy pequeño. La mitad, casi el 50% de todos los judíos del mundo mueren en el Holocausto. Y cuando termina el Holocausto, después de que muchos refugiados van hacia diferentes países, todavía quedan cerca de 300,000 judíos sobrevivientes del Holocausto en Europa en 1946 que no tienen a dónde ir. Y se vuelve urgente hacer algo con ellos. Después de los horrores del Holocausto, el mundo, las recién creadas Naciones Unidas ven esto y dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y una de las opciones que surge es, bueno, pues está este naciente Estado que quieren crear en Palestina, ¿por qué no les permitimos emigrar para allá? Estas posiciones crean graves conflictos entre judíos, palestinos y ingleses en el mandato británico de Palestina. Los ingleses no logran controlar la situación, cada vez está saliendo más de mano, y por lo tanto le piden a las Naciones Unidas que intervengan y que tomen una decisión de qué es lo que se debe de hacer. Las Naciones Unidas crean una comisión que se llama la UNSCOP, la comisión, la United States Special Commission on Palestine, o la Comisión Especial de las Naciones Unidas para Palestina. Los mandan a Palestina, hacen durante varios meses visitas, ven la situación, hablan con gente, checan el terreno, y después de varios meses regresan a las Naciones Unidas y lo que proponen es lo siguiente, el plan de partición de Palestina. Dicen, tenemos que partir Palestina entre dos, crear un estado para judíos y un estado para árabes, con las fronteras como las ven en este mapa, que son las fronteras, y lo llevan a votación a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución 181. La resolución es aprobada en la Asamblea General con 33 votos a favor y 3 en contra. Necesitaba 2/3 de los votos, de los votos a favor, comparado con los votos en contra, 10 abstenciones, pero con esto cruza este umbral de los 2/3, y entonces la creación de 2 estados, la resolución 181, es aprobada por las Naciones Unidas. Los judíos la celebran, están felices, los árabes en general la condenan. Ahora, se dice que los palestinos rechazan. A los palestinos nadie les preguntó. Los palestinos no eran miembros, no tenían un gobierno, no había una Palestina, no había un representante formal de Palestina. Los que rechazan esta propuesta son Jordania, Siria, Egipto, Líbano, Irak, todos estos países árabes que ya existían y que sí tenían membresía y que dicen, no aceptamos la creación de un Estado judío en Palestina. Y prometen que si este Estado judío se crea y declara independencia, lo van a atacar con todos sus ejércitos de forma conjunta, y van a borrar a los judíos. Ahora, no prometen que se va a crear un Estado palestino. Y la realidad es que sabemos que muchos de ellos tenían la intención de tomar control sobre los territorios y quedárselo como parte de Jordania, de Siria, de Egipto, de Líbano. Pero la realidad es que estos países árabes rechazan completamente la resolución 181, dicen, no la vamos a acatar, vamos a atacar a los judíos. Y el 14 de mayo de 1948, cuando los británicos salen del mandato británico de Palestina y se supone que hay que implementar la resolución 181, Israel declara independencia y todos estos países árabes atacan a Israel. De manera sorprendente, los países árabes no ganan
esta guerra, atacan a Israel, pero pierden territorio. Todo lo que está en Rosita, que era territorio que tenía que ser parte de este Estado árabe, los árabes pierden todo este territorio. Israel queda con todo lo que está en azul, que era la parte original de lo que iba a ser el Estado judío, más lo rosa, que son partes que ganan. Lo que no queda en manos judías es la franja de Gaza en esta parte verde de aquí y Cisjordania en esta parte de acá, pero ahí tampoco se crea un Estado árabe palestino. Esta parte se queda bajo control jordano y esta parte de Gaza se queda bajo control egipcio. O sea, los egipcios tampoco y los jordanos tampoco le dan la autodeterminación a los palestinos en estas zonas, so pretexto de que tenía que ser o todo o nada, que no se iba a crear un Estado palestino a menos que toda Palestina fuera parte del río al mar, parte de este Estado palestino, y entonces no le dan autodeterminación, no se crea un gobierno palestino como tal, no se les dan derechos a los palestinos que viven en que viven en estas zonas y quedan en estos territorios que quedan como territorios en disputa, que no son parte formal ni de Egipto ni de Jordania, ellos no lo reconocen como parte de sus propios territorios, pero son territorios en disputa en los que Jordania y Egipto tienen control. 700,000 palestinos que vivían en lo que es Israel propio después del final de la guerra y del armisticio de 1949, quedan desplazados, quedan fuera de sus casas, fuera de donde ellos vivían. Al mismo tiempo, los países árabes deciden expulsar a todos los judíos que habían vivido durante centurias en los diferentes países árabes, y 800,000 judíos son expulsados de los países árabes y tienen que llegar a vivir al nuevo estado de Israel, pero estos palestinos salen como refugiados y quedan sin derechos en los diferentes países árabes. En 1949, los países árabes de Israel firman un armisticio de final de la guerra y reconocen formalmente la zona de Cisjordania y Gaza, esta parte verde, como la frontera oficial reconocida internacionalmente del Estado de Israel. Se firma este armisticio y estas fronteras quedan fijas y son las fronteras internacionalmente reconocidas hasta hoy en día. Pero tienen 700,000 palestinos en lo que los árabes llaman el Nakba o la tragedia. 700,000 palestinos que quedan desplazados, que quedan sin lugar, 800,000 judíos expulsados, pero que Israel los acoge, les da ciudadanía, les da casa, les da sustento y entonces los saca de su estado de refugiados, pero 700,000 palestinos que quedan dispersos sin una ciudadanía, sin un hogar. Um, durante muchos años, los palestinos no tienen ninguna representación, no tienen voz. Los países árabes, pregunta Emilio, 700,000 palestinos, ¿dónde quedan físicamente? Muchos de ellos quedan en Líbano, en Siria, muchos más quedan en Jordania, o en lo que es Cisjordania, o sea, fueron refugiados del 47 del 48 al 67, quedan como refugiados en Cisjordania. Por eso en Cisjordania tienes campos de refugiados, unos números más pequeños en Egipto, otros emigran a otros países árabes o inclusive algunos pocos a Europa, pero hasta hoy en día tienes campos de refugiados en Líbano y en Siria y en Cisjordania, en donde viven los descendientes de esos 700,000 palestinos. Entonces es un tema relevante hasta hoy en día. En 1964, antes de la Guerra de los 6 Días y antes de que Israel conquistara Cisjordania, Gaza y la península del Sinaí, porque Israel en 1967 triplica su tamaño al conquistar la península del Sinaí.
Pero antes de que eso sucediera, en 1964, una figura fundamental en la historia palestina, que era Yasser Arafat, funda la Organización para la Liberación de Palestina y con el apoyo de los países árabes se declara como el representante único y legítimo de los palestinos alrededor del mundo. Recalca en su carta fundacional que no va a reconocer al Estado de Israel, que no se va a negociar y que no se va a aceptar ninguna partición, que es toda Palestina desde el río hasta al mar y que se va a conseguir a través de resistencia armada y diplomacia internacional. La OLP se vuelve una de las organizaciones terroristas más temidas durante la guerra, durante la década de los 70 particularmente, en donde llevan a cabo un enorme número de atentados en contra de civiles, tanto en Israel como en países occidentales, hasta que Arafat se da cuenta de que a través de la lucha armada, y esto es después de cerca de 3 décadas, se da cuenta de que la lucha armada no le va a lograr conseguir un Estado palestino y por lo tanto dice que van a cambiar la carta fundacional de la OLP para así reconocer a Israel, se sienta y negocia los acuerdos de Oslo con el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y a cambio del reconocimiento palestino de la existencia de Israel, se crea la Autoridad Nacional, la Autoridad Nacional Palestina, a la que se le da autoridad administrativa en muchas de las áreas de Cisjordania y en toda Gaza. Entonces, de esta manera se le da legitimación a Yasser Arafat y a la Organización para la Liberación de Palestina y se crea el primer gobierno semiautónomo, porque no tienen control completo de toda el área de Cisjordania, pero se crea el primer gobierno semiautónomo de los palestinos en la historia, gracias a estos acuerdos de Oslo y a el gesto de Arafat de cambiar la carta fundacional de la Organización para la Liberación de Palestina. Emilio pregunta, ¿quién controlaba el resto? ¿A qué te refieres, Emilio, con el resto? El resto de Cisjordania y de Gaza. Aparte es lo que se llama, se divide en 3 áreas, área A, área B y área C. Área C está bajo completo control palestino, el área B está bajo control administrativo palestino, pero control de seguridad israelí, y el área A está bajo control israelí. Área A y área B es aproximadamente 70% de todo lo que es Cisjordania y 100% de Gaza. Área C es como el 30% del 30% de Cisjordania que queda bajo control administrativo y dice Beatriz, ¿cuál es la razón de que ciertas resoluciones, en el caso del 181, se le da cumplimiento y en otros hay incumplimiento y omisión, colocando un porcentaje importante de población en una situación de vulnerabilidad? Ahora sí que cada resolución que ha habido, por ejemplo, la 272, que es la que le dice Israel que tiene que salir de los territorios ocupados de Cisjordania y de Gaza, no se le hacen caso, tiene que ver con la resolución en particular y con los intereses de las diferentes zonas. Hay muchísimas resoluciones, tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad, que una u otra parte no han acatado y no les hacen mucho caso. Y como resultado de eso, pues tienes muchísimas resoluciones, pero que no hacen absolutamente ninguna diferencia. La 181, pues se alineaba en ese momento con los intereses del movimiento sionista y del pueblo judío, y por lo tanto, pues estaban muy interesados en que sí se acatara y en empujar esa resolución. Los intereses de los países árabes, y vuelvo a recalcar, no de los palestinos, porque nadie nunca les preguntó, nunca hubo un plebiscito interno para preguntarle a los palestinos si querían, no había una representación oficial que hablara a nombre del pueblo palestino y que haya dicho no queremos. No sabemos lo que hubieran contestado si hubiera habido tal plebiscito,
pero los países árabes rechazan a 181 porque no iba con sus intereses. Como lo hemos mencionado, Palestina es un área muy chiquita, pero es un área muy estratégica y muchos países árabes tenían interés en controlar Palestina. Ojo, no tenían interés en crear un Estado palestino, tenían interés en controlar la zona de Palestina porque era una zona muy estratégica e importante. Pero no porque tuvieran el mejor interés de los palestinos en mente, ¿no? O sea, en ningún momento piensen que los países árabes cuando dicen no aceptamos la 181 es porque había un interés a favor del pueblo palestino, era un interés propio de tener control sobre esa zona que era tan fundamental. La creación del Estado de Israel divide al mundo árabe por la mitad, o sea, Egipto no tiene paso directo hacia Jordania y hacia Arabia Saudita. O sea, pueden cruzar por barco a través del Mar Rojo, pero ya no hay paso directo. Entonces, la creación del Estado de Israel parte al mundo árabe por la mitad. Entonces, es una zona muy, muy, muy estratégica en ese sentido. Y por eso los países árabes no querían que eso quedara bajo manos de los judíos. Um, entre 1948 y 1967 hay varias confrontaciones, una guerra, la guerra del Sinaí, entre árabes entre árabes y judíos, entre Israel y los países y los países árabes, pero en 1967, bajo la influencia soviética, un partido socialista árabe que se llama el Ba'ath y tiene en ese momento control sobre Siria, sobre Irak, sobre Egipto, deciden de que tienen que poner presión para poder regresar porque Israel es una zona de influencia occidental y los soviéticos no les gusta. Otra vez, no es tanto un interés palestino y tampoco un interés árabe en este caso, es presión por parte de los soviéticos que quieren, que quieren disminuir la influencia americana, la influencia occidental en la zona y por lo tanto estos países empiezan a amasar tropas en la frontera de Israel y cierran el estrecho de Tirán. El estrecho de Tirán es este estrecho aquí chiquito abajo del Mar Rojo, que es el único paso comercial. Beatriz dice, en la actualidad subsisten muchos conflictos en los que están en juego en los que están en juego muchos intereses, sin que importen las personas, qué tan factible ves un nuevo orden mundial. No sé con el orden mundial, ahorita al final de la presentación vamos a hablar qué tan factible es que haya paz en el Medio Oriente. Como no, yo no soy internacionalista, soy a final de cuentas psicólogo que estudia la psicología y la historia del conflicto como tal, pero claramente hay muchos intereses y lo que pasa con las personas, el bienestar, la democracia, los derechos humanos es lo menos que les interesa. Y muchos de los grandes conflictos mundiales, incluido, por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania en este momento, entran de esa categoría. Pero al final vamos a hablar un poquito si es factible la idea de que haya de que sí haya paz entre israelíes y palestinos. Israel decide, cuando cierran el estrecho de Tirán, lo ven como un casus belli, o sea, como una causa de guerra que les permite atacar y deciden atacar a todas las tropas que ya estaban amasadas alrededor de la frontera en una guerra que dura únicamente 6 días. Israel conquista toda Cisjordania, Gaza y toda la península del Sinaí. Israel triplica, más que triplica, el total de su territorio en solo 6 días. Es una gran victoria militar, pero a un costo muy alto porque se vuelven responsables en ese momento de cerca de 2 millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Y entonces la pregunta que empieza a surgir en Israel en ese momento es, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Les vamos a dar independencia? Los vamos a dominar? ¿Vamos a hacer? Y empieza a surgir una discusión de si se les debe dar independencia, si se debe de mantener la presencia israelí, si se debe de mandar colonos israelíes en todos estos territorios. No se permite al principio que los colonos israelíes entren a Cisjordania y a Gaza, y los primeros años no hay colonización judía en Cisjordania y en Gaza. Sin embargo, en 1974, un grupo de israelíes radicales que ven a toda la tierra de Israel como parte del legado
bíblico, histórico, divino del pueblo judío dice, no, 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 nosotros nos vamos a ir a donde nosotros queramos y nos vamos a establecer en Cisjordania, y empiezan a crear asentamientos ilegales. Este movimiento que se llama Gush Emunim empieza a crear asentamientos ilegales en Cisjordania. Eh, y el gobierno pues empieza a empujar para tratar de sacarlos de ahí. Pero en 1977 el gobierno de izquierda laborista, que en ese momento era el primer ministro Yitzhak Rabin, cae y toma el control el gobierno de derecha de Menachem Begin. Y el gobierno de derecha dice, no, nosotros estamos a favor de la colonización de Cisjordania. Pregunta Elías, ¿cuántos palestinos viven en Cisjordania y cuántos fuera de los territorios? En Cisjordania son cerca de 3 millones, en Gaza cerca de 2 millones, o sea, tienes en total 5 millones de palestinos que viven en los territorios, o sea, en Cisjordania, en los territorios ocupados, en Gaza. Tienes alrededor de 8 millones de descendientes de palestinos que viven en otros países. Entonces estás hablando de cerca de 13 millones en total, aunque es difícil contar a los que viven fuera, porque muchos viven en otros países y hay diferentes números que te dan, pero estás hablando de 5 millones que viven en Cisjordania y Gaza, más cerca de 8 millones de más que viven o sea, que viven como refugiados en Líbano, Siria, de otros países árabes, muy poquitos en Egipto, y en países como Europa, inclusive Sudamérica, en Chile hay una población grande de palestinos. Entonces hay diferentes números, pero eso es más o menos de lo que estamos hablando. Depende mucho cómo los cuentes, o sea, a quién cuentas como palestinos, porque pues ya no son los palestinos originales, la mayor parte de ellos son nietos de los refugiados originales. Entonces, complicado contarlos en ese sentido. Hoy en día viven cerca de 600,000 colonos judíos en Cisjordania, la mayoría de ellos en los alrededores de Jerusalén y en algunos bloques de territorio. O sea, no están esparcidos uniformemente por todos lados, sino que en ciertos bloques muy concentrados es donde viven la gran mayoría de todos los colonos que viven en Cisjordania. Todos esos colonos, la mayoría de la comunidad internacional los considera contrarios al derecho internacional. O sea, no están reconocidos por prácticamente ningún país del mundo como asentamientos israelíes legítimos. La gran mayoría del mundo dice estos no son asentamientos legales. Israel tendría que retirarlos. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Israel no los considera en su mayoría ilegales. Hay algunos asentamientos que están fuera de las zonas de control israelíes que Israel sí considera ilegales, pero la mayoría de los asentamientos Israel los considera legales, pero la comunidad internacional no, los considera como asentamientos ilegales en territorios ocupados. Y eso es muy importante. En 1978, otro hito fundamental, con Menachem Begin, que era precisamente de derecha. Después de la guerra de 1973, que fue una guerra muy difícil, muy fuerte, en que Israel fue atacado de sorpresa, hubo varios miles de muertos israelíes, hubo un shock en Israel. Pocos años después empieza a haber pláticas entre Egipto y Israel, y el presidente egipcio Anwar al-Sadat rompe con el resto de la Liga Árabe y dice, yo voy a reconocer y voy a firmar la paz con Israel, y viaja a Jerusalén en 1978 y hace un hito histórico, abriendo conversaciones de paz y finalmente firmando un tratado de paz, el primer tratado de paz con Israel. A cambio de eso, Israel devuelve toda la península del Sinaí a control egipcio. Entonces, cuando dicen Israel no está dispuesto a devolver tierras a Israel a cambio de la paz, y fue lo único que Egipto prometió, la desmilitarización o sea, dice, yo les devuelvo Sinaí a cambio de que esté desmilitarizado, de que no haya presencia, pero regresa a control egipcio, y entonces Israel devuelve toda la provincia, toda la península
del Sinaí a cambio de firmar este acuerdo de paz con Anwar el-Sadat. Desafortunadamente, poco más de un año después, Anwar el-Sadat es asesinado en Egipto. Sube Hosni Mubarak, que era su vicepresidente, su mano derecha, y sigue siendo por muchos años, hasta la primavera árabe, el presidente de Egipto, pero es un acuerdo de paz que ha durado por más de 35 años y que es un acuerdo sólido que ha mantenido la paz entre Egipto, demostrando que la fórmula de que regresar territorios a cambio de paz sí funciona en Medio Oriente y llevó a una paz que no es una paz ideal, pero es una paz sólida entre Egipto y Israel. Es una paz tan sólida que inclusive en este momento que está la guerra con Hamas en Gaza, Egipto no ha hablado de romper relaciones con Israel. Sigue esta paz entre los dos países. Los palestinos que habían vivido bajo dominio jordano y dominio egipcio en general no están tan descontentos entre 1967 y 1987 bajo dominio israelí, pero hay una nueva generación de jóvenes que no dicen quiero estar más descontento, quieren los mismos derechos que tienen los jóvenes en Israel y en otros países occidentales, quieren el derecho a la democracia, quieren el derecho a la autodeterminación, y estos jóvenes inician una revuelta espontánea. Empieza después de un accidente de tránsito en el que mueren palestinos, o sea, es una serie de circunstancias, pero que empieza a haber manifestaciones en contra de Israel. Israel responde con fuerza, los palestinos responden con ataques, con piedras, con bombas Molotov. En aquel momento no había armas de fuego entre los palestinos, y entonces se convierte en un levantamiento, en una intifada que pues crea mucha controversia a nivel mundial, porque los israelíes, el ejército israelí luchando contra jóvenes palestinos con piedras y bombas Molotov y botellas, hay una gran condena en contra de Israel. Esta situación dura durante varios años, y dura esencialmente en 1991, baja mucho de intensidad, pero termina en 1993 con las pláticas de Oslo y el reconocimiento de Yasser Arafat de la legitimidad de la existencia de Israel. En gran medida, esta intifada, esta revuelta palestina, es la que empuja a Israel a sentarse en la mesa de paz y llegar a los acuerdos de Oslo con la OLP y con Yasser Arafat. Y ese es otro tema que quiero que lo tengan en mente, porque es otro de los puntos importantes que vamos a hablar en un minuto cuando lleguemos al tema de la paz. En 1993 se firman los acuerdos de Oslo entre el primer ministro Yitzhak Rabin y Yasser Arafat en Camp David con Bill Clinton. Se declara el derecho a la autodeterminación de los palestinos y se crea la autoridad palestina, y se supone que se va a iniciar negociaciones por un acuerdo permanente. Desafortunadamente, cuando estas negociaciones van avanzando, Yitzhak Rabin es asesinado por un judío extremista que estaba en contra de los acuerdos entre los acuerdos de paz. Y eso frena el avance de las negociaciones de Oslo. Beatriz pregunta, ¿cuáles son las características del muro que está en Palestina? Como un ejercicio favorable a la convivencia, sería deseable derribarlo para evitar que siga alimentando el gran resentimiento. Ahorita vamos a hablar del muro y te platico un poquito sobre por qué surge, cómo se ve, y qué es lo que sucede con el muro. Entonces, ahorita en un minutito, Beatriz, lo contestamos y llegamos a ese punto. Yitzhak Rabin es asesinado en 1996, sube Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro hoy en día, que es también de derecha. No hay avances en las pláticas de paz, pero cuando Netanyahu pierde las elecciones y sube Ehud Barak como nuevo primer ministro de Israel, que es más de izquierda, Bill Clinton los convence
sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones. Hay una gran, una gran conferencia en Camp David en el año 2000. Ehud Barak hace una oferta en la que ofrece el 92% de los territorios a Yasser Arafat para la creación de un Estado palestino. Es lo que vemos aquí en este mapa, en este mapa gris. Todo lo que es gris oscuro para el Estado palestino, donde están blancos es donde están los grandes bloques de asentamientos judíos, quedaría anexado hacia Israel, todo lo demás heredaría a los palestinos. Arafat lo rechaza por muchas razones, pero la posición de Arafat es no, yo quiero el 100% o intercambios de tierra 1-1. ¿Te quieres quedar con estas zonas? Entonces dame intercambios a cambio. Que Israel estaba dispuesto a considerar. Lo que Israel no estuvo dispuesto a considerar es que Arafat exigió el retorno de los refugiados palestinos a sus casas originales. O sea, no al nuevo Estado palestino, sino a lo que es propiamente Israel dentro de las líneas de armisticio de 1949. Israel dice, no vamos a hacer eso porque son millones de palestinos que cambiarían de manera radical la composición demográfica y dejaría de haber una mayoría judía. Hay que recordar que hoy en día ya tienes 20% de árabes palestinos que son ciudadanos israelíes que votan en Israel y solo 75% aproximadamente de judíos. El agregar a todos estos refugiados hubiera creado una mayoría palestina también dentro de Israel. O sea, esencialmente convirtiendo a Israel también en un Estado palestino y los israelíes no están dispuestos a aceptar esa demanda de Arafat y por lo tanto Arafat dice, rechazamos la propuesta de Camp David, estuvieron muy cerca de crear un Estado palestino en ese momento, el Estado palestino no se crea y aquí sí es la primera vez cuando efectivamente el liderazgo legítimo del pueblo palestino, representado por Yasser Arafat y la autoridad palestina, rechazan la oferta de un Estado, de la creación de un Estado palestino. Como resultado del fracaso de las pláticas de Camp David, hay manifestaciones que empiezan a degenerar en una revuelta violenta dentro de Israel y lo que llamamos la segunda intifada. Grupos radicales, particularmente Hamas en ese momento, toman mucha fuerza y empiezan a mandar bombarderos suicidas hacia Israel. Israel se ve imposibilitada de detener estos bombarderos suicidas. Es muy difícil identificarlos. La frontera está completamente abierta. Y Beatriz, esto es la génesis de lo que es el muro. Estos bombarderos suicidas matan miles de israelíes, entran a camiones, entran a cafés, explotan a centros comerciales, explotan estas bombas que traen amarradas a su cuerpo, matando miles de civiles israelíes. Israel, por más que intentan, no lo logran, y de ahí surge la idea de que la única manera de lograr esto era creando la separación total y creando una barrera de seguridad. ¿Qué pasa con la barrera de seguridad? Que la barrera, Israel tiene todo el derecho de construir una barrera, pero la pregunta es, si la barrera es dentro de sus territorios, no hay ningún problema, pero si es dentro de lo que son los territorios ocupados palestinos, tenemos un problema, porque entonces implica una anexión de facto de algunos territorios, y ahorita vamos a ver el mapa. Aquí esta línea roja que vemos acá es la barrera de seguridad. La barrera de seguridad en algunos puntos sigue lo que es la línea verde o la frontera internacional reconocida por la comunidad mundial, y que es la frontera oficial legítima de Israel. Pero en otras zonas, como aquí o como en esta zona alrededor de Jerusalén, la barrera se desvía de forma significativa de la frontera reconocida internacionalmente y entonces crea una anexión de facto, aunque no es una anexión oficial, es una anexión de facto de todos estos territorios hacia Israel. Y ese es uno de los problemas serios de la barrera de seguridad. Aquí podemos ver una foto. La barrera de seguridad o el muro, en algunas partes es un muro que se ve por acá, es un muro que tiene alrededor de 6-7 metros de altura con torres de vigilancia. En otras zonas no, en otras zonas es nada más una reja
es una reja con monitoreo electrónico, pero esencialmente esta barrera de seguridad sí separa a Israel de los territorios. Otra vez, el problema fundamental no es la barrera en sí, sino el hecho de que no está construida toda sobre lo que es la línea de armisticio del 49, que es la frontera reconocida internacionalmente. Elías pregunta qué tanta es la diferencia entre las tasas de natalidad entre los palestinos y los israelíes judíos. Es significativa, es muy significativa. Los israelíes tienen un poquito más de 2 hijos por pareja, como 2.2, 2.3. Los palestinos tienen como 2.7, 2.8, lo cual en el tiempo hace una diferencia muy, muy, muy importante. O sea, hay muchísimos más palestinos hoy en día proporcionalmente que israelíes proporcionalmente comparados con el 48. Entonces, los palestinos tienen una tasa de natalidad mucho, mucho más grande que la tasa de natalidad de los judíos, y pues eso hace una diferencia importante de sí aceptar refugiados palestinos que entren a Israel propiamente dicho. La barrera es muy controversial, pero por otro lado logra terminar con la segunda intifada. Se acaban las penetraciones de terroristas a territorio israelí y se acaban los bombardeos suicidas, termina la segunda intifada. Muere también Yasser Arafat en esa época. Es electo como nuevo primer ministro de Israel Ariel Sharon, un general que originalmente era considerado muy de derecha, pero que empieza a darse cuenta otra vez que el tema militar no va a resolver jamás el conflicto y decide tenemos que salirnos de los territorios de Cisjordania y de Gaza y nos vamos a salir de manera unilateral. Su plan empieza con la retirada unilateral de Gaza en el 2005. Todas las fuerzas de Israel, los 7,000 colonos que vivían en asentamientos en Gaza, son evacuados por la fuerza. La foto que vimos aquí es uno de los colonos que está siendo sacado por la fuerza de Gaza. O sea, el ejército israelí saca a los colonos de Gaza y Gaza queda total y completamente bajo el control de la autoridad palestina. 100% bajo el control de la autoridad palestina, se quedan con toda la infraestructura, se quedan con toda la administración. Lo único es que Israel queda responsable porque no tenían plantas de agua potable, no tenían luz. Entonces Israel firma un acuerdo para seguir dándoles luz y agua potable, pero fuera de eso quedan total y completamente independientes y tienen la oportunidad de crear una zona total y completamente autodeterminada y con toda la libertad de poder hacer lo que quisieran en esa zona. Entonces, en 2005 Israel cede Gaza. Desafortunadamente, el hecho de que Ariel Sharon decide hacerlo de forma unilateral termina siendo visto por muchos palestinos como una victoria militar después de la segunda intifada y jamás así lo vende. Jamás lo que dice es, le ganamos a los israelíes y por eso salieron corriendo de acá. Y eso vuelve a Hamás tremendamente popular dentro de los palestinos y por eso ganan las elecciones en el 2006 en el Parlamento palestino. En el 2007 expulsan a Fatah, que es el partido que representa la autoridad palestina de Gaza, y inician ataques en contra de Israel. Israel se defiende y desde ese momento hasta hoy en día ha habido cuatro guerras entre Hamas y Israel, siendo la que está sucediendo ahorita Espadas de Hierro la última y también la más sangrienta y la más terrible terrible de todos. Pero lo que sí es importante es que los palestinos, teniendo la oportunidad de simplemente enfocarse en el desarrollo económico, en el desarrollo cultural y ya dejar de estar peleando con Israel, eligen a Hamas, que vende esta retirada israelí como una victoria militar y los palestinos por lo tanto lo ven como este es el camino y entonces apoyan a Hamas para seguir con esta lucha armada y pues desde ese momento hasta entonces Hamas ha controlado la franja de Gaza y ha seguido atacando constantemente a Israel.
En el 2007, a pesar de eso, George Bush convoca a una conferencia entre el nuevo primer ministro israelí, Ehud Olmert, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. En esta conferencia de Annapolis, Olmert ofrece el 94% de todos los territorios a Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas no dice nunca que no. Mahmoud Abbas dice, necesito estudiar el tema. Mientras los palestinos están estudiando el tema, Ehud Olmert es acusado de corrupción y pierde, o sea, lo acusan y le levantan cargos, renuncia a ser primer ministro y eventualmente pues, hay elecciones las cuales gana en el 2007 Benjamín Netanyahu, otra vez de derecha, que no tiene ningún interés en hacer la paz. Y esta propuesta, que es otro punto que van a escuchar, que si los palestinos rechazaron, los palestinos no la rechazaron, los palestinos no dijeron que sí, pero tampoco dijeron que no, estaban en el proceso de estudiarla y según Ehud Olmert y según Bush que estaban ahí, estaban muy cerca de firmar que sí se iba a llevar a cabo, que sí se iba a llevar a cabo esta propuesta. Aquí sí había un intercambio de territorios a cambio de los territorios que se iban a anexar y más importante, iba a haber una conexión que se iba a crear entre Gaza y Cisjordania, que Israel iba a crear como una carretera que iba a conectar los dos y que iba a tener túneles por abajo para que los israelíes pasaran y los palestinos por arriba. Y esta propuesta prácticamente estaba a punto de ser aceptada cuando el Ehud Olmert sale del gobierno y entonces otra vez vuelve a caer y no hay otra vez pláticas entre israelíes y palestinos. Rápidamente, y ya para ir cerrando y después dejar para preguntas, van a ver ustedes muchas veces este mapa que dicen esta es la ficción, que todo esto era Palestina, luego esto, y esto es lo que queda hoy en día. Eso es una distorsión, mucho de lo que sucede en el conflicto, son distorsiones de ambos lados. Hay muchas distorsiones por parte de los palestinos y los pro-palestinos. También hay algunas distorsiones por parte de Israel. La realidad es esta, que en 1947 estas zonas verdes eran zonas pobladas, todo estaba bajo el dominio del mandato británico, o sea, no había Palestina, no había Israel, no había ni una cosa ni la otra. Las zonas verdes eran pobladas por palestinos, las zonas azules por Israel, y de ahí que se hace esta propuesta, que es la propuesta de las Naciones Unidas, que otra vez Israel acepta, pero los países árabes rechazan. Después de la propuesta del 47, no es esto que sucede, que esto es Palestina y esto es Israel. Lo que sucede es esto es Israel y estos son territorios controlados por Jordania y estos son territorios controlados por Egipto. Entonces también este mapa es una ficción. Este mapa, el segundo, es correcto, pero este tercer mapa también es una manipulación. Esta es la realidad. Este territorio estaba bajo Jordania, este territorio estaba bajo Egipto. El cuarto mapa precisamente lo que enseña son donde hay asentamientos judíos en las zonas blancas y asentamientos palestinos en las zonas verdes en Cisjordania y en Gaza, y este sí es más o menos correcto. Y este quinto mapa que no viene es la propuesta de Olmert, es precisamente la propuesta que se hace, que podría ser el Estado palestino y que es muy parecido a la propuesta o sea, a lo que fueron los territorios ocupados de 1967. Entonces, es importante entender la diferencia entre la ficción manipuladora y lo que es la realidad. Dice Elías, ¿de qué viven los palestinos? ¿De qué está basada la economía de los palestinos? ¿Qué recursos poseen los territorios palestinos? ¿Tienen moneda propia? No tienen moneda propia. En Cisjordania se utiliza el real jordano y se utilizan también el shekel israelí en cierta medida. Entonces no tienen una moneda propia. ¿Qué recursos poseen los palestinos? Muchos de ellos trabajan en agricultura, pero hay también fábricas y hay también industria de tecnología, aunque no está desarrollada. Eso es una industria que no está muy altamente desarrollada. Había muchas fábricas israelíes importantes que daban empleo a los palestinos. Muchas de esas fábricas han salido por presión de grupos palestinos que dicen no vamos a hacer negocios con fábricas que tengan plantas en los territorios ocupados. Entonces, muchos de los palestinos que trabajaban
para empresas, para industria israelí que estaba en los territorios, perdieron su trabajo. En Gaza, casi la mitad de los palestinos no tienen trabajo, viven de la ayuda internacional. O sea, viven de ayuda de la Unión Europea, de las agencias internacionales, de las Naciones Unidas. Eso alienta a muchos jóvenes palestinos a unirse a grupos radicales como Hamas porque les dan un sueldo y entonces tienen la posibilidad de ganar. Mucho lo mismo que pasa con los narcos aquí en México, que muchos jóvenes se unen porque es la única manera de poder tener una subsistencia decente, y eso pues es realmente triste. Entonces no sé, Elías, si eso contestó la pregunta en general. Ok, estadísticas de decesos palestinos, nada más para que tengan una idea general. Esto es según fuentes oficiales de las Naciones Unidas, de las agencias internacionales, el número de muertos palestinos que ha habido en todos los conflictos con Israel desde 1948 hasta el 2021. Ahora, esto es importante porque mucha gente le preguntan y te dicen, ¿cuántos palestinos han muerto en el conflicto? Y te dicen 1 millón. Hay muchos que te dicen 1 millón de niños o 1 millón de civiles, otros te dicen 1 millón en total, otros hablan de más, pero estos son los números oficiales que los pueden ustedes verificar, que de hecho esta tabla principalmente la saqué de Wikipedia, así que pueden entrar a Wikipedia y ver las fuentes de cada una de estas tablas. Si lo dice Wikipedia debe ser verdad. El total de muertes palestinos, según estas fuentes internacionales, el número más alto de civiles, sin contar la guerra de Gaza en este momento. Suele ser que durante la guerra los palestinos reportan números más grandes y después, cuando las agencias internacionales y las ONGs internacionales entran a verificar, los números son mucho más pequeños, pero ya verificados después de los conflictos, el estimado más alto de civiles inocentes es de 27,188 y el estimado más bajo de 8,871. En total, entre civiles, entre bajas civiles y militares, el estimado más alto es de alrededor de 50,000, el estimado más bajo de alrededor de 25,000. Si lo comparamos con otros conflictos del siglo XXI, es realmente un conflicto, o sea, no estoy hablando de conflictos como el caso, que en este caso que es del 48, estoy un día hasta 75 años de conflicto, nada más conflictos del siglo XXI. La guerra del Congo, estás hablando de 4 a 6 millones entre Hutus y Tutsis. La guerra de Estados Unidos contra Irak fueron 85,000, Darfur 300,000, la guerra civil en Yemen, que de alguna manera continúa hasta el 22, 375,000, la guerra civil en Siria 450,000, la guerra Rusia-Ucrania apenas en este año y medio 400,000. Entonces estamos hablando de números relativamente pequeños y sin embargo tiene mucho más cobertura internacional. Beatriz dice, lamentablemente los interlocutores en ambos lados, comunidad y organismos internacionales han dejado mucho que desear para la solución del conflicto, sin lugar a dudas, tienes toda la razón. ¿Qué tendría que hacerse con un enfoque disruptivo que lleve a la paz en la zona? Si tú me preguntas a mí, es la sociedad civil y las ONGs las que tienen que tomar el liderazgo y empezar a hacer contactos entre los pueblos y hacer lo que se llama un proceso de construcción de paz de abajo hacia arriba. Que es un tema un tema complejo, pero que hay teóricos, gente como Galtung, que habla mucho de precisamente los temas de construcción de paz, que hablan de la posibilidad de una paz de abajo hacia arriba que salga de los organismos de la sociedad civil y no de los gobiernos, que tienen otros intereses en general. Elías pregunta cómo se distribuyen los recursos económicos otorgados por los organismos internacionales. Hay bancos propios extranjeros, hay bancos extranjeros y hay algunos bancos que son una especie de bancos palestinos. Desafortunadamente, tanto Hamas como la autoridad palestina son enormemente corruptos. Y los recursos están súper mal manejados, van a cosas que no tienen nada que ver. En Gaza casi todos los recursos que llegan se los termina quedando Hamas
para su propia gente y para armarse y para construcción de túneles y demás. O sea, realmente una situación terrible. Dan una cantidad muy pequeña que sí logra llegar a la población civil. En Cisjordania llega un poco más, pero también se roban una cantidad muy importante de recursos internacionales la autoridad palestina. Por eso los palestinos no los quieren, porque son enormemente corruptos ambos. Entonces es terrible. Lo que no sí va a proyectos internacionales, muchas veces agencias internacionales y fundaciones hacen proyectos como proyectos de agua que ellos los construyen, no le dan los recursos directamente a los palestinos porque saben que una cantidad importante se lo roban. Y por lo tanto hacen directamente los proyectos, construyen escuelas, construyen hospitales, construyen proyectos de distribución de agua, construyen planta productiva directamente. Entonces eso cuenta como recurso internacional, pero no les dan el efectivo, sino que hacen el trabajo para evitar que haya temas de corrupción. Ok, rápido los temas en disputa. En general estamos hablando el tema de las fronteras, de definir cuáles van a ser exactamente las fronteras, el tema de los asentamientos judíos en Cisjordania, qué va a pasar con esa gente que vive ahí, los refugiados palestinos fuera, el derecho al retorno y qué pasa con Jerusalén, que ambos la quieren como estados. Para las 4 cosas hay soluciones concretas que se han propuesto, los acuerdos de Ginebra, el plan de Clinton, el plan de Olmert, hablan de cómo resolver estos 4, son temas resolvibles, pero es mucho más problema los temas psicológicos, que eso es de lo que yo hablo en un par de mis libros del tema de la psicología del conflicto, que los estereotipos, los prejuicios, los odios, los rencores, los traumas son mucho más difíciles de resolver que estos temas concretos. En Gaza los temas es que sigue habiendo constantemente misiles por parte de Hamas, que Hamas no reconoce a Israel y sigue buscando la destrucción total de Israel del río al mar, o sea, del río Jordán al mar Mediterráneo, que es todo, y no tiene, o sea, a diferencia de la OLP que reconoció a Israel, jamás sigue sin reconocer, y el estado de sitio que Israel tiene sitiado completamente a Gaza por 3 lados, aunque Gaza tiene también frontera por Egipto, y Egipto también tiene muy limitado el ingreso el ingreso a Gaza. Así que es un problema serio y estos son los grandes temas en disputa en este momento. El tema de la Corte Penal Internacional, nada más para hablar, la Corte Penal Internacional juzga crímenes de guerra y de lesa humanidad, no juzga países. Cuando dicen Israel debería de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal Internacional persigue criminales, no países. El Tribunal Internacional de Justicia sí falla contra países, pero es un mecanismo mucho más complejo que depende del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que hagan que refieran un caso al Tribunal Internacional de Justicia, pero la Corte Penal Internacional no persigue países, persigue personas. Entonces pueden decir, vamos a levantar una investigación en contra del liderazgo israelí o en contra del liderazgo de Hamas o en contra del liderazgo, y aún así cuando los persigue, la realidad es que son tremendamente ineficaces. Solo ha habido literalmente un puñado de personas. O sea, estamos hablando de 5 o 6 personas en total en la historia de la Corte Penal Internacional que han sido condenados por la Corte por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, no es un mecanismo que realmente pueda tener una injerencia en tratar de llegar a la paz. Bueno, el ataque de Hamas y la operación, como saben, el 7 de octubre Hamas ataca de sorpresa a Israel. Israel no creía que Hamas tuviera la capacidad operativa de hacer una cosa así. Matan a más de 1,200 personas, aproximadamente 80% de ellos son civiles inocentes, incluidos niños, incluidos bebés, incluidos adultos mayores. Hay muchísima información. Es todavía información que está o sea, es un tema muy controversial porque todavía hay mucha información que está fluyendo, pero ya tenemos información muy clara y contundente de veras, de atrocidades, de violaciones, de asesinato de niños
hablan de que si le cortaron la cabeza a 40 bebés o no, no hay evidencia clara de que le hayan cortado la cabeza a 40, pero sí hay evidencia de que mataron a muchos y los quemaron. Entonces es irrelevante si al final de cuentas les cortaron la cabeza o no les cortaron la cabeza, que si violaron, hay evidencia clara y contundente de que hubo violaciones a mujeres, independientemente de cuántas mujeres y cómo hubo, y hubo 240 secuestrados, de los cuales ya aproximadamente la mitad ya fueron liberados como parte de los intercambios, pero claramente una atrocidad y una violación contundente a los derechos humanos y o sea, una masacre terrible en la que tenemos. Yo he visto evidencia, he visto fotos tomadas por personas en las que yo confío de cunas, en donde ves la cuna de un bebé con 2 agujeros, con manchas rojas y ¿cómo se llama? Y quemado alrededor. O sea, eso es terrible. La última pregunta de Beatriz, si hay esperanzas para la paz, y yo creo que sí. Y vamos a cerrar con esto y a cerrar ya más para si tienen preguntas. Digo, que hablar un poquito de la administración de Biden. Este es mi libro de psicología del conflicto, está disponible en Amazon, aunque no lo compren nuevo, cómprenlo usado, porque usado cuesta como $5. Yo no recibo un peso, pero no me importa. Pero cómprenlo, y de hecho si alguien lo quiere leer, con muchísimo gusto se los mando en PDF, tampoco me importa que se enoje la editorial, que sí se enojan conmigo si lo mando en PDF, pero a mí lo que me importa es que haga un impacto y una diferencia. Entonces el que esté interesado en leer mi libro de la psicología, pues más que bienvenidos, ustedes díganme y con muchísimo gusto se los mando. Y la pregunta es de si la paz es posible. Yo creo que sí. Yo de hecho soy optimista en el sentido que yo creo que lo que está pasando ahorita, porque el ciclo en Israel es que los grandes avances en negociaciones de paz siempre han venido un par de años después de grandes tragedias. O sea, la paz con Egipto vino un par de años después de la guerra de Yom Kippur. Los acuerdos de Oslo vinieron un par de años después de la primera intifada. Las propuestas de Camp David, de Olmert y la propuesta de paz y las negociaciones de Anápolis vinieron un par de años después de la segunda intifada. Yo tengo la esperanza de que cuando a los israelíes se les baje el shock y el enojo y la rabia que sienten por este ataque de Hamas, van a entender una vez más que la única manera de poder llegar a una paz duradera y que haya paz para los dos pueblos es a través de las negociaciones y a través de tener una paz justa para ambos pueblos. Entonces yo soy optimista de que sí se puede, pero creo que la sociedad civil tiene que tomar la iniciativa y tener más actividades que tengan la oportunidad de humanizar a los dos pueblos. Yo tuve mucho la oportunidad cuando estaba escribiendo este libro, el otro libro que tengo de contribuciones hacia el proceso de paz, de hablar con muchísimos palestinos, y yo estoy convencido de que lo único que buscan es tener una buena vida para ellos y para sus hijos y para sus familias, pero que están convencidos de que Israel es la causa por la que no lo tienen. Pero si logramos demostrarles que no es así, que no es Israel la razón por la que ellos no tienen una buena vida, yo también creo que los palestinos van a estar a favor de la paz. De hecho, cuando escribí el libro, hace poco más de una década, las encuestas mostraban que la mayor parte de los palestinos estaban a favor de una solución de 2 estados y una paz. Así que yo soy optimista y yo creo que sí, pero creo que hay que tomar la iniciativa por la parte de la sociedad civil. Y nada más para terminar, pues una de las cosas que yo dije en uno de mis artículos, que la tragedia del conflicto israelí-palestino es que es un choque de 2 pueblos con aspiraciones legítimas que comparten una historia de opresión y que no se va a resolver hasta que ambos empaticen con el otro, hasta que entiendan que ambos tendrán que sacrificar parte de sus expectativas en aras de una paz justa y un futuro mejor para las siguientes generaciones. Y pues con esto cerramos la presentación. Tenemos unos minutitos más si alguien tiene preguntas.
Elías, el turismo es un factor importante para Israel, ¿cómo se resuelve lo contratario y las nuevas contrataciones? En este momento ya hay turismo, muy poquito, sí ya empieza a haber turismo, no había, se cerró completamente durante las primeras semanas después del conflicto, ya ahorita están abiertos los hoteles, ya está volando un par de aerolíneas, no hay muchas aerolíneas que estén volando en este momento, los hoteles están abiertos, empieza ya a haber un poco de turismo, pero muy poco. Lo contratado, pues depende de las condiciones en las que se contrató, si había reembolsos o no había reembolsos. El que decidió, las aerolíneas que cancelaron sus vuelos sí te reembolsaban el viaje. Los hoteles, lo que ya estaba pagado, pues dependía del contrato otra vez de si pagaste con reembolso, sin reembolso. Ya ven que hay muchas tarifas diferentes, pero eso depende mucho ahora sí que directamente de los hoteles, de las aerolíneas y los demás. Sí está perdiendo muchísimo dinero Israel por todas las cancelaciones. O sea, todos los que tenían la posibilidad de cancelar y tener reembolsos, pues lo hicieron. Pero más allá del hotel y del avión, pues todo lo que gasta el turista cuando va, que es muy importante. Y sí, el turismo es una fuente de ingreso importante dentro de Israel. Así que, pues, para Israel es importante que cuando termine este conflicto volver a revitalizar toda la industria del turismo. Entonces, ese sí es un tema importante. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quisieran, algo que si quisieran comentar, si lo quieren poner en el chat. Beatriz, excelente, gracias Beatriz. Pues muchas gracias. La vamos a subir, va a estar en línea en la página de la universidad, en redes sociales, para que el que la quieran pueda. Y si quieren ustedes recomendarle a todas las personas que estén interesadas, que la vean y que la suban, tenemos todos los correos de ustedes. Y Beatriz, te prometo, luego checo tu correo y te mando el PDF del libro, claro que sí, con muchísimo gusto, pero sí, yo creo que es importante entender el contexto y entender, y esto yo creo que es una cosa que yo siempre repito y que es fundamental, el que pinta las cosas de blanco o de negro, no importa si es blanco o negro, está mal. Porque esto es algo que tiene muchos matices de grises. Y si no lo entiendes con todos los matices, si no puedes entender las posiciones, las cosas legítimas, los que son los reclamos legítimos de ambos pueblos, y aquello que son distorsiones y que son parte nada más de la guerra mediática y de las relaciones públicas, pues es muy difícil poder tomar una decisión informada de cuál tiene que ser nuestra actitud hacia este conflicto. Entonces, muy importante, yo trato de hacerlo de veras lo más objetivo posible para que sea algo que la gente pueda aprender de esto y tomar decisiones informadas, pero otra vez lo más importante, entender que ambas partes tienen algunos reclamos legítimos y otros que no tanto. Elías también, con mucho gusto te mando copia del, del PDF del libro. Pues bien, si no hay más, pues les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy. Espero que les haya sido interesante. Y pues quedamos a sus órdenes en la universidad. Para eso estamos en la universidad, para la transformación positiva de la sociedad y para pues tratar de veras tener un impacto y hacer una diferencia en este mundo. Muchas gracias a todos y pues buenas noches.